Bueno, como ya estaba introduciendo la doctora, Mozambique es un país que tiene una muy larga trayectoria en cooperación, con especial incidencia de una gran entrada de actores en los años 80 y en esa trayectoria las ONGs han tenido un papel principal en el apoyo al Sistema Nacional de Salud, ¿ya? A diferencia de otros países, yo solo tengo la experiencia de Angola, donde también trabajé, en la que también pues, en este país hay una importancia también capital, por ejemplo, otros actores como puede ser el sector privado, empresas, consultoras, etcétera. En el caso de Mozambique siempre las ONGs han tenido un peso y una comunicación directa con el Ministerio de Salud, y creo que eso todavía es una característica evidente y se refleja en esa coordinación. Ha sido también un país que se ha identificado siempre y se ha puesto como modelo en cuanto a la coordinación entre los donantes y la gestión incluso de fondos comunes. Es decir, los donantes no solo se coordinan entre sí, sino que establecen mecanismos de financiación común, bajo unos ciertos criterios, para apoyar los presupuestos públicos en salud. Y esto, bueno, pues es una experiencia que en Mozambique ya tiene varios años, podemos decir que por lo menos la década del 2000, empezó a finales de los 90, y de hecho se ha extrapolado también a otros países de la región. Las ONGs han ido evolucionando, evidentemente, en su intervención, de una intervención mucho más al principio, digamos, vinculada a la intervención directa, a la asistencia clínica, incluso, como se comentaba, a la presencia de personal expatriado que directamente atendían las unidades sanitarias, y ha ido evolucionando a una intervención mucho más enfocada al apoyo institucional, podemos decir, desde un punto de vista más de la salud pública. Es un país con un número muy elevado de ONGs. El registro del Ministerio de Cooperación, existe un Ministerio de Cooperación incluso en el país que muestra, digamos, la importancia, ¿no?, de la cooperación y la dependencia que tiene Mozambique en este sentido, indica que hay 334 ONGs en todo el país, de las cuales aproximadamente se calcula que 100 trabajan en el ámbito de la salud, aunque no hay un registro todavía oficial de cuántas hay. Y de esas 100 es importante destacar que existe una gran diversidad, tanto en los tipos de actuación como en la distribución geográfica, en los niveles de actuación, es decir, si trabajan en apoyo al Ministerio a nivel central, a nivel provincial, a nivel distrital, ¿no? Y ya veremos que eso, evidentemente, dificulta mucho la coordinación idílica que todos pretendemos, ¿no?, cuando hablamos de ONGs como un único ente, y la verdad es que estamos hablando de un mundo muy variado. Aquí yo puse esta diapositiva. Las letras se sobreponen, pero bueno, creo que es bastante ilustrativa de la gran diversidad de proyectos que existe por agencia y, por tanto, de ONGs ejecutando esos proyectos. Estos son datos del 2008 y aquí es importante destacar que no están incluidos los fondos del Fondo Global. Bueno, como podéis ver, casi el 70% de los fondos corresponden al programa del PEPFAR, que ya se ha comentado aquí también en la jornada de hoy. La gran mayoría ejecutados por ONGs de Estados Unidos vinculadas a grandes universidades, ¿no? Y después tenemos una gran diversidad de otros actores, desde familias de las Naciones Unidas a Unión Europea, países, de una forma bilateral. Pero de aquí podemos sacar la idea o la conclusión de que evidentemente estos fondos del PEPFAR, que corresponden al 70%, están enfocados básicamente a proyectos que nosotros podríamos llamar verticales, en el sentido de que apoyan pues, por el programa de lucha contra la tuberculosis, la malaria y el SIDA. Es decir, hay un condicionamiento de esa ayuda, y hay una menor proporción de fondos que se dedican al fortalecimiento del sistema de salud, entendiéndolo como fortalecimiento de apoyo a los sistemas de logística, por ejemplo, de planificación, de gestión, u otros elementos del propio Sistema Nacional de Salud, ¿no? Aquí podéis ver lo que hablamos antes de la distribución geográfica. Hay bastantes banderas, habría más, pero yo creo que no cabían. Pero bueno, de alguna forma ilustra pues el desafío, ¿no?, inmenso que puede suponer para el propio Ministerio de Salud de Mozambique llegar a un punto de coordinación con esa multitud de actores, ¿no? Y en la parte derecha podéis ver
como decíamos antes, que el 32% de los fondos se están ejecutando en programas enfocados a SIDA, tuberculosis, malaria, el 24% a salud materno-infantil, el 23%, vamos a decir solo el 23% a programas de atención primaria, y luego tenemos otros, ¿no?